Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla como siempre Esteban Gómez y me acompaña Guarionex Padilla Martí. ¿Cómo estás, Guarionex? Se acerca la Navidad. Todo bien, Esteban, ya se sienten los aires de Navidad y por fin se acaba el trabajo, así que qué mejor que eso. Bueno, ya mismito para mí también. Y anyway, ya entregué uno de los trabajos finales, pronto entrego el otro y salgo de eso y me tiro para atrás a hacer nada. Ok, hoy va a ser un episodio súper chévere porque se supone que hace mucho tiempo hubiéramos hecho esta grabación, hubiéramos tenido esta conversación. Temprano este año, como en verano, ¿verdad? Se publicó un libro famoso o infame, legendario, dependiendo a quién le pregunte, llamado El Jefe. Y trata sobre la figura ahora controversial, que yo ni sabía que esta figura era controversial, la figura de Luis Muñoz Rivera. Y tenemos con nosotros a la autora, Nieve de Los Ángeles Vázquez. Saludos. Además, para completar, tenemos a nuestro amigo reincidente de Plan de Contingencia, Marcos Pérez Ramírez, que ahora está dirigiendo un proyecto de crónica sonora llamado, ¿cómo es que se llama, Marcos? Marea Ecologista. Marea Ecologista. Marea Yo creo que ya tienen un episodio publicado, ¿verdad? Tienen algo por ahí. Sí, tenemos un episodio ya publicado sobre la erradicación de candidaturas de Rosa Seguí. Ahí experimentamos un poco con una actividad en vivo. Y entonces el próximo, que ya yo anuncié el tema, va a ser sobre las áreas naturales y las reservas en Puerto Rico. ¿Cuántas son las zonas que están protegidas? ¿Quién las protege? ¿Bajo qué titularidad están? ¿Cuántas están bajo titularidad pública, privada, etcétera? ONG. Y cuántas están también en manos de comunidades y los municipios, que son los mínimos y donde puede haber mucha oportunidad y trabajo para hacer. Pues mira, te tengo a alguien con quien te interesaría conversar. Es una persona que está en el área de Tanamá, un área boscosa que quieren tumbar 20 cuerdas de bosque viejo, casi a la orilla del río Tanamá, para sembrar lechuga. Es un área que está protegida tanto por jurisdicción federal como por jurisdicción local y tiene como bajo 5 estatutos, ¿verdad? Y como quiera, esta persona va a volar en canto esa área. Así que te paso el contacto ahorita cuando terminemos de grabar. Súper. A lo que vinimos, profe, Nieve, ¿cómo está? Yo muy bien, saludos a todos. Yo encantadísima de estar aquí con ustedes. Escucho su podcast, me lo disfruto muchísimo. Así que estoy aquí, para mí es un privilegio. Se ha estado comentando por las redes sociales desde hace algún tiempo que usted es una agente cubana radicada en Puerto Rico. Eso lo he visto, sobre todo de cierta intelectualidad Qué autonomista por ahí. No, esto es en serio, esto no No, es yo lo vacilón. sé, yo lo leí también y me Tú dio lo mucha leíste, gracia. ¿verdad? Sí, por lo menos nos da para reírnos bastante. Sí, agente de la ultraderecha gusanera cubana. Wow. Esas son palabras mayores. Pero si yo lo hubiera sabido, reservábamos para hacer la entrevista en Casa Cuba. Mira para Ay, allá. en Metropol. Ay, y yo practicaba mi acento cubano que he perdido. Nieve, ¿se Ajá. esperaba ante la publicación de este libro? ¿Usted esperaba este backlash?
No, jamás, jamás. Pero ni en mis mejores expectativas con el libro, nunca, nunca lo pensé. Sí. De hecho, yo estaba lista para... Llega un momento en una investigación tan grande como esta que ya tú lo que quieres es salir de ella, Sí. Ujú. porque además tengo, como Marco me decía hace un rato, tengo 2 proyectos más de libro, así que lo que yo quería era por fin ya poner este libro, sacarlo, ¿no? Ponerlo Sí. al público y entonces continuar mi próximo proyecto. Y claro, esto ustedes saben que estas investigaciones son bastante solitarias. Esto es yo en el archivo sola o yo en la computadora. Y entonces, pues claro, me ha tomado muchos años esa investigación bien solitaria. Y de momento, ¡buf! Veo que mi nombre está en no sé cuántas páginas y con adjetivos al lado. Sí, porque Y estamos hablando de una persona, ¿verdad? No creo que sea pertinente decir nombres, pero que Yo lo diría. comparte todo, ¿verdad? En diferentes grupos. Entonces uno puede buscar en Facebook y uno ve los ataques, los señalamientos en todos los grupos de historia de Puerto Rico, de Santurce, que si esto, Sí, lo otro. sí, sí, sí. Y son los mismos mensajes y es una cosa, ¿verdad? son los mismos, sí, sí, exactamente, has hecho una buena observación. Es un grupo determinado que se mueve en Facebook, también hay Ujú. un dato ahí demográfico en cuanto a, Wow, qué manera de decir. no, no están no están en Twitter o en Instagram Sí, o en sí. TikTok, están únicamente en Facebook y se mueven en todas las páginas, no solamente en esas de grupos, sino, qué sé yo, una librería va a presentar el libro o UPR Carolina hace poco Sí. estaba haciendo su promoción y hasta ahí llegan, ¿no? Yo creo que es que ponen mi nombre y donde quiera que sale, pues es a mansalva, ¿no? Sí, Son ataques repitiendo lo Y, mismo, son dogmas, son sí, y entonces consignas. es una ausencia total de discusión, que es una cosa que ha caracterizado mucho a Puerto Rico, sobre todo en términos intelectuales. Recuerdo, porque lo he leído, pero yo sé que puntualmente Marco y usted, profesora, son testigos de esa discusión que hubo a finales de los 90 sobre la posmodernidad y la nación, que más que ser una discusión se convirtió en personalismo, ¿no? bien brutal. De un sector contra una persona en particular, en Sí, este caso el profesor Carlos Pavón, que sí, aquello generó por lo menos una discusión en términos de producción intelectual. Hay una serie de publicaciones que recogen y contestan, ¿verdad?, a la publicación de Nación Postmortem, que fue una provocativa de parte del profesor Pavón. Recordaba antes de comenzar este podcast la publicación de La guerra contra todos los puertorriqueños, que también suscitó más que una discusión, unos personalismos de ciertas personas contra el autor, acusándolo de revisionista, de fantasioso, etcétera, sin ni siquiera discutir. Y nuevamente la publicación de este libro del jefe ha suscitado eso, pero con unos sectores concretos, ¿verdad? La intelectualidad, sí, lo que queda de la intelectualidad muñozista del Partido correcto. Popular, eh, que de alguna manera han estado combatiendo el libro, sobre todo porque desde hace décadas la figura de Luis Muñoz Rivera no había sido sometida a un revisionismo. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es principalmente la aportación que usted hace de poner a revisión uno de estos patriarcas autonomistas que de alguna manera se convirtió en el padre de la patria del proyecto del Partido Popular, porque el Partido Popular creó un proyecto patriótico, ¿no? Con su altar del patriarcado de la patria, donde la figura más grande es precisamente Luis Muñoz Rivera. De hecho, Guarionex, en Puerta de Tierra, hay un altar a Luis Muñoz Rivera. Sí. Y Hay un después altar. sales y cuando cruzas y Ajá, entras a Laguna del Condado, está el otro altar a Valdorito de Castro. No correcto, es correcto. coincidencia. Pero déjame Casualidad, decirte claro. algo. Es que no, perdóname, hay una diferencia entre la figura, la estatua de Muñoz Rivera y la de Valdoriotti. La de Muñoz Rivera sale casi como, no sé, a mí me acuerda, bueno, yo que he comido Biblia en esta vida, me acuerda a la figura de Juan el Bautista
¿verdad? Que fue este profeta que era primo de Jesús y antecedió a Jesús y fue el que presentó a Jesús al mundo, que lo bautizó básicamente. Que decía, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías o lo que sea? ¿Eres el Cristo? Y dice, no, yo soy una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces, la estatua de Muñoz Rivera tiene el dedo así alzado, como que Sí. con un libro casi, básicamente soy la voz que clama en el desierto. Entonces, se han endiosado estas figuras políticas. Y ahora, ¿verdad? Como estaba mencionando, que el Partido Popular Democrático está atravesando un sinnúmero de crisis, ¿verdad? Básicamente existenciales. Todas estas crisis son existenciales de una colectividad que ya perdió su rumbo en la historia y Y está tocar una de las sobreviviendo a figuras más electroshocks. importantes, una de las figuras más importantes de ese proyecto de país del Partido Popular, que era Muñoz Rivera, fue sometido duramente, ¿verdad?, a un proceso de revisión necesario en términos históricos, eh, y ha sido respondido bien poco, ¿verdad? Quería preguntarle precisamente sobre eso, ¿verdad? Sobre esas críticas, que más que ser críticas, pues parecen dogmatismo, ¿no? No se puede revisar. Eh, y me refiero específicamente a una columna que circuló en el Nuevo Día de Cos Alomar, que de alguna manera sigue siendo, a pesar del desprecio de la cúpula de ese partido, sigue siendo parte de la inteligencia de ese partido. Pues leí la columna con mucho cuidado. Yo respeto muchísimo al profesor Cox Salomar, me parece que es un intelectual importante. Y debo decir que la conclusión que saco de la columna, y trato de ser lo más objetiva posible, ¿no? Y lo primero que hay que decir aquí es que este libro yo lo escribí esperando precisamente ese debate de ideas, que es lo que necesitamos, ¿no? Y que Esa enriquece. refutación desde la argumentación lógico-racional, no desde dogmas o desde consignas huecas. Así que todavía estoy esperando ese debate que no acaba de llegar. Y quizá Cox Salomar podía ser ese intelectual que nos diera, que abriera ese debate. Entonces, lo primero que debo decir que tristemente Cox Salomar, te puedo asegurar que no leyó el libro, lo que leyó apenas fue el prólogo, se dejó llevar por su ideología, estos sesgos cognitivos que todos los seres humanos tenemos que nos hacen trampa, y la ideología le impidió continuar leyendo, le impidió además poder hacer un análisis neutral, ¿no? Objetivo del texto. Y además comete errores históricos y comete errores además de análisis del derecho, incluso. Porque, por ejemplo, recuerdo que en la columna él habla de que Muñoz Rivera sí es quien lleva a buen término ese nefasto pacto con Praxedes Mateo Sagasta, pero que lo hace basándose en la constitución del Partido Autonomista Puertorriqueño. Y lo cierto es que estaba violando la constitución, lo hizo en contra de la constitución del partido porque el artículo 7 del partido lo que hablaba siempre fue de autorizar alianzas. Y lo que ocurrió aquí fue una fusión con el Partido Autonomista, con el Partido Liberal Fusionista de Praxedes Mateo Sagasta, tirando por el piso el Partido Autonomista, ¿no? El Partido Autonomista no se levanta nunca más después de ese golpe. Y esto, recordemos que es un año antes de que ocurra la invasión. Así que se debilita el único partido capaz de hacer como dique de contención contra esa invasión. Y los resultados, pues todavía estamos ahí. Sí. Así que bueno, que esa A mí me llamó la columna... atención también que eso que tú mencionas, Nieves, que en una parte de la columna también él hace unas comparaciones y unas analogías que es lo que justamente tú señalas, que se le nota el sesgo ideológico porque no compaginan. Por ejemplo, cuando él señala una vez que, wow, los estatutos que consiguió Luis Muñoz Rivera, comparen eso con la ley promesa hoy día. Ese tipo, ¿sabes? Eso es demagogia, voy a hablar claro. Eso es demagogia porque son dos momentos y contextos bien, bien diferentes, con dos ordenamientos jurídicos distintos, y él lo sabe, que él sabe eso. Ahí voy a esa parte porque en ese sentido, si alguien sabe de dos sistemas jurídicos distintos, porque él estudió en ellos, se ha especializado en ellos, y lo ha hecho parte de su reflexión política, es él, y me sorprendió un montón ese tipo de comentarios. Y precisamente ahora que tú lo mencionas, pues lo único que se me ocurre pensar es eso,
yo no lo quería pensar, que no leyó el libro porque hay unas comparaciones que eh, son propagandísticas. No, no lo Sí. leyó, por lo menos antes de escribir la columna, no lo leyó porque cometió unos errores que están claros en el libro. Y yo creo que también es bueno aprovechar que estábamos hablando ahora de todos estos altares a Muñoz Rivera. En el país, 77 calles, tantas escuelas, esculturas, parques, el himno de Coamo menciona a Muñoz Rivera. Y entonces este asunto de adjudicarle a Muñoz Rivera la autonomía es sencillamente, o sea, eso no aguanta ni un solo análisis racional. No le podemos adjudicar méritos al personaje que no tiene. La autonomía no vino porque Muñoz Rivera se fusionó con Práxedes Mateo Sagasta, un partido bastante corrupto, monárquico, doctrinario, que además no cumplió con nada de lo que prometió. De hecho, la autonomía de facto rompe con el acuerdo que Muñoz Rivera había llegado con él. Y segundo, si vamos a adjudicarle, si vamos a ser tan centro del mundo, ¿no? El ombligo acá, y vamos a adjudicarle el mérito a alguien, pues tendríamos que adjudicarle el mérito a los 4 que fueron a Madrid, no fue Muñoz Rivera solo. Ahí estaba Federico de Getó, ahí estaba Matienzo Cintrón, ahí estaba José Gómez Brioso, que era el presidente de la comisión, y los 4 estaban a su vez dirigidos por Rafael María de Labra. Hace poco estuve en Madrid y me paró en la calle Mayor número 13, una placa gigantesca diciendo aquí vivió el ilustre hombre Muñoz Rivera y Chiquito Bajo como parte de una comisión. Entonces ni siquiera le damos el crédito a los compañeros. Y Eso fue Rafael Hernández Colón que lo mandó a hacer para cuando estaba coqueteando es con una tarja que se coloca como, sí, de hecho estuve investigando, se coloca que fue como en los 80 o algo así, porque además encima se equivocan, porque ellos nunca estuvieron ahí, encima se equivocan, porque no fue ahí que vivieron, era en la calle Alcalá, número 17. Entonces, pues hay que empezar ¿por qué? Bueno, ¿por qué es importante esto? Uno dirá, bueno, a mí que me interesa, si total, mira todos los problemas que tenemos en el 2023. El problema es que estos fueron unos eventos cruciales que el asunto del pacto con Sagasta, en realidad de hecho, estoy escribiendo sobre esto, voy a hacer una publicación exclusiva nada más para ese evento. Ese asunto de fusionarse el Partido Autonomista con Sagasta mató al Partido Autonomista, ahí es donde único estaban los hombres, eran hombres, ¿no? No había mujeres en política. Claro. Los hombres que podían hacer frente a lo que nos vino para encima en el 98. Y esa acción de fusionarse, porque una cosa es una alianza, estemos claros, y otra cosa es fusionarse, ¿no? Muñoz Rivera lo que hizo fue nacionalizar el Partido Autonomista, matarlo, que no existiera más, y se unieron al liberal fusionista de Sagasta, que eso quiere decir que tenían un plan de gobierno de allá de Madrid. Sí, teledirigido desde Madrid. Dirigido desde Madrid, con unos Correcto. intereses desde Madrid que obviamente no estaban aquí, los nuestros no estaban en eso. Entonces eso mató la constitución del Partido Autonomista. Eso fue lo que pasó con esa fusión. Y primero hay que verlo como lo más negativo que nos ocurrió en ese año, lo peor que nos pudo haber ocurrido, porque, queridos, a ver si les suena familiar esto, esta batalla campal que tenemos todavía hoy en Puerto Rico entre buenos y malos, nosotros y ustedes, los estadistas versus los independentistas, los de la alianza versus los de no sé dónde, cuando empieza esa lucha fratricida, esa lucha entre hermanos, que son más iguales que diferentes, empieza precisamente con esa fusión. Cuando se aprueba en el teatro de San Juan, esa fusión, de ahí las huestes autonomistas salieron desunidas y en una pelea que todavía no ha terminado, todavía estamos en esa pelea. ¿Qué rol jugó, por ejemplo, el periodismo de Muñoz Rivera en provocar ¿verdad? Esa persecución, por ejemplo, esos señalamientos o esa opinión pública, ¿verdad? Sobre ciertas figuras y sobre ciertos temas? Que quiero añadir algo a eso, ¿verdad? Un comentario a la pregunta de Wario. Uno se piensa que la prensa de ahora, que si es amarillista, que si es bien personalista, que si los programas de comentario político, y entonces uno se da cuenta que es que no, que es que hay una tradición. Sí, pero la decadencia es total cuando uno revisa
cuando uno Loco, revisa esas discusiones del siglo XIX y de principios del siglo XX, ver si las comparas ahora este libro es tan bueno porque a la vez, ¿verdad? Y disculpa que yo interrumpa. Tú tienes ahí un mini estudio, un estudio dentro de la misma tesis del libro sobre cómo funciona y ha funcionado el periodismo en Puerto Rico cuando se habla de política. Número uno. Número dos, te deja ver qué estaba sucediendo políticamente en Puerto Rico a finales del siglo XIX, para quien crea que aquí no había nada, aquí habían 4 campesinos muriéndose de hambre. No, habían miles de campesinos muriéndose de hambre, pero a la vez, sí, igual de cierto era que aquí había discusión política y se estaba discutiendo qué iba a suceder con el futuro de Puerto Rico como sociedad. O sea, hay muchas cosas, pero disculpe. Más. Pues La, el rol del periodismo de Muñoz Rivera lo jugó absolutamente todo. O sea, y debemos además definir ese tipo de periodismo. Es propaganda más que periodismo, es propaganda, es pura propaganda. Una narrativa de propaganda, de manipulación, de activación de emociones constantemente, de activar el victimismo de Muñoz Rivera, de exagerar sus logros que no los tenía y de, no sé, hablar de Muñoz Rivera como el Plutón que hace, o el gran héroe que lo sacrifica todo por la patria. Entonces, aquí quería tomar un turnito ahí de venga, privilegio venga. para hablar de el periodismo moderno, y del cual es parte la tradición de Muñoz Rivera, es bien ideológico. Y esto es algo que la cultura neoliberal le ha borrado al periodismo, para precisamente vender este periodismo light, que todo gusta, ¿verdad? Y no. Pero el periodismo moderno es eminentemente ideológico, eh, a nivel, ¿verdad?, de que todos, cuando en otros proyectos políticos, los de Betances antes, y podemos traspolarlos hasta los del socialismo en Europa, lo primero que pensaban los pensadores o las revolucionarias era fundar un periódico o tener una revista, o un periódico y una revista, O varios. o varios. Entonces, eso es una función y es muy importante porque también es lo que modela lo que hablaban ustedes todos, la discusión política precisamente. Y entonces hay unos periódicos que se decantan hacia la izquierda, había unos periódicos liberales y otros periódicos que defendían el poder, como era el Boletín Mercantil y en Puerto Rico en ese caso. Y me está súper curioso y es un análisis que tú haces, Nieves, y lo quería traer con la figura de Muñoz, porque él lo utiliza tanto en el periodismo, y es una persona que vivió una vida muy represiva, una vida bien chiquita, en el sentido de Barranquita en el siglo XIX debe haber sido súper hermoso, como todavía lo es, pero pues no es una ciudad para discutir política. Y a lo que voy con esto también es que eso moldea una personalidad, en el sentido de que tú detallas también cómo él se escondía del padre, de una figura autoritaria, y en vez de él rebelarse y abrirse, ¿verdad?, a otros compañeros, de alguna manera él reproduce esas prácticas represivas que es lo que tú trataste de retratar aquí. En una parte me encantó, bien psicoanalítica del libro. Y sobre todo eso en la poesía, sí, no se usan seudónimos porque al principio uno está avergonzado si lo van a aprobar o no, pero caramba, después de los 20, 19 años, yo digo lo que yo quiero. Y me está bien interesante cómo él reproduce, pues básicamente toda la componenda que era el Partido Incondicional Español, al que militaba su padre. Él reproduce todas esas dinámicas autoritarias, y las exacerba con el uso del periodismo precisamente. Sí. Él infla su leyenda Él totalmente. mismo se la inventa, él se la Él inventa. mismo se la inventa, y a mí lo que de las cosas que yo lo tuve que leer 5 veces como periodista también, fue el minuto a minuto de cuando estuvo preso, que parecía como el de la Yupi en la huelga. Le llevaron agua a los Sí, estudiantes, sí, abrieron sí, un portón. El hombre quería contarlo todo, Y olvídate. no, y él dice que estaba en una cárcel como la Bastilla. O sea, no era un simple cuartel de la policía en Ponce, no. Es Estaba un en la recurso, es un buen Bastilla. recurso literario también, ¿no? Bueno, Sí, Compararlo. pero claro. recurso Pero es literario para que, no decir embustes, ¿no? claro. Pero es que precisamente, hablando de esto, ¿cómo abre el libro?
Básicamente yo creo que esto puede que le haya chocado a mucha gente y puede que haya sido una de las causas de la molestia entre ciertos ideólogos. El libro abre diciendo, señores, vayan a terapia. Vayan al Sí. psicólogo. Porque si no, chequense esto. Y te presenta un perfil de la persona más fucked up, reprimida. Mira, es bueno todas las observaciones que están haciendo. Y yo quiero ver si rescato puntos importantes. Sí, Es cierto sí. que en Puerto Rico ya nos estábamos, antes de la irrupción de Luis Muñoz Rivera en el escenario político y periodístico, ya nos estábamos matando, ¿no? Pero era entre los incondicionales españoles y los prohombres criollos, liberales, librepensadores, que estaban buscando una vía de salida al férreo control español sobre Puerto Rico. Eso eran los dos bandos. Lo que introduce Muñoz Rivera a través de un periodismo muy violento es la pelea entre iguales, es la pelea entre los que están buscando esencialmente lo mismo. Y yo quiero destacar aquí que el Partido Autonomista Puertorriqueño, que es el partido donde supuestamente militaba Muñoz Rivera, era un partido tolerante porque ahí había republicanos, había monárquicos, había algunos que no les interesaba ni república ni monarquía porque lo único que estaban enfocados eran en autonomismo. Entonces, es un grupo, ¿verdad?, diverso, un grupo ideológicamente que se movía en diferentes direcciones. Muñoz Rivera entra, el partido comete el error, porque también hay que aprender de esos errores, los partidos tienen que aprender de eso. Si tú dejas entrar a un Trump o a un Muñoz Rivera al partido, te lo va a implosionar. Te lo va a implosionar. Entonces, este partido autonomista deja entrar a Muñoz Rivera y bueno, y después ocurre lo que ocurre, ¿no? Que nunca más volvieron a unirse. El periodismo de Muñoz Rivera es un periodismo agresivo, es un periodismo divisorio, cainista, está buscando la guerra entre hermanos constantemente, pero con el único propósito no está buscando el bienestar colectivo o adelantar proyectos de país, está buscando su propio y personalísimo bienestar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho comparar esto que estábamos hablando de que Muñoz Rivera en Barranquita, sin estudiar, Muñoz Rivera apenas ya un sexto grado en la escuela de Barranquita, no sale de Barranquitas, ¿no? Y claro, ¿Hasta qué edad, el Nieves? problema es Repítelo para el podcast. ¿ah? ¿Hasta qué edad es que él no sale de Barranquita? Hasta los 31 años. Y se murió, Diablo. O sea que él Diablo. sería como este fenómeno que ahora están estudiando en la sociología y la antropología europea de los muchachos que se quedan con los padres, pero no era Sí. el caso pues de él, ni porque eso, él porque tenía chelitos para irse a vivir solo y ya claro, tenía pero sus negocios. papi no lo dejó, el papá no lo dejó y entonces Exacto. él se sometió. Y ojo, por ejemplo, si lo comparamos con la figura de Federico de Getó a los 18 años se estaba entrevistando con Víctor Hugo en Francia, en París. Federico de Getó estaba traduciendo del latín al español a Homero, a Horacio, estaba estudiando también traduciendo un francés que había sido general del zar de Rusia. Había pasado por la Universidad de Granada, por la Universidad de Barcelona, por la Universidad de Madrid, había conocido al presidente de la Primera República Española, ¿no? Entonces, cuando tú comparas estas personalidades, Matienzo Cintrón también graduado, José de Diego, todos habían salido del país, todos habían estudiado. Betances a los 16 años, Sí, exacto, pero te pongo los ejemplos contemporáneos a él, de sus los que se Sí, contemporáneos. sí, llevaban sí. 2 o 3 añitos nada más. Sí. De hecho, Federico de Getó era más joven, Muñoz era 3 años mayor que Federico de Getó. Entonces, pues claro, cuando él irrumpe en la escena política, tiene muchas ganas de llegar al poder, es la única vía que tiene, y esto, yo uso la psicología para esto, ¿no? Utilizo lo que los psicólogos nos han enseñado, ¿no? Y es que tú buscas llenar ese hueco, ese amor incondicional que no recibiste de tus padres, pues buscas de alguna manera llenarlo y es la huida hacia adelante, ¿no? Ese narcisismo, esa búsqueda patológica del poder por el poder.
Y bueno, y como está jugando en desventaja con sus compañeros, obviamente, como además es muy mayor en una época en que de hecho todos se murieron 50 y pico de años, pues utiliza las herramientas que tiene a su alcance, que es la violencia, el engaño, la traición. Muñoz Rivera traicionó amigos y enemigos una y otra vez, sin ningún tipo de problema con eso. Si hay Y, alguna que de las cosas que más me impresionaron del libro era cuánto de estas características que tú estás señalando, Nieves, de la cultura política siguen hasta el siglo XXI hoy. uf, La Bien manipulación latinoamericano. mediática, Bien el, latinoamericano. el viola. bullying de los personajes, el clasismo rampante, me chocó y no me lo esperaba porque no lo había leído así. Toda la parte de cuando él habla de los campesinos, y lo contrasto con, pues, porque yo iba a estudié literatura del siglo XIX, iba a estudiar, y mi tesis iba a ser sobre Betances, y lo que me chocaba era cómo era tan y tan radicalmente distinto, Ujú. y a la misma vez cómo se siguen repitiendo asuntos como que utiliza Muñoz Rivera, y tú lo señalas como señalar siempre a los separatistas. Y que si no se hace esto, pues por ahí viene Seno, y por ahí vienen A los radicales, los radicales, los y ultras, entonces son palabras que hasta hoy se se siguen siguen usando, utilizando, porque funcionan. eh, porque funcionan. También otro asunto que se utilizó mucho contra los independentistas en el siglo XX, y era todo el descrédito de las personas, de utilizar estos asuntos personales, ir a atacarlos. Y en el caso del siglo XX también hubo violencia política, ¿no? Las Oh, quemas de y los periódicos violencia Claridad, los política asesinatos. y criminal, o sea, unas escenas. Mira, yo creo que por eso es tan importante que lo revisemos desde el debate de ideas, desde la argumentación. Yo creo que por esos años se definió el futuro de Puerto Rico, ¿no? Estaba en juego aquí dos modelos. Estaba el modelo del político tolerante, del político que aunque no lo creamos, lo tuvimos, del político que pretendía ganar, pero desde sus ideas, desde la argumentación, desde su propio proyecto de país, versus el político que está en la política con el único objetivo de lograr su propio beneficio personal, ya sea de buscar la gloria o buscar beneficios económicos. El político, además, que con ese afán de lograr sus objetivos está dispuesto a todo vale en esta escena política. Y entonces, claro, para tú mantener a tus huestes unidas, tú tienes que meter miedo. El miedo tiene que ser un factor fundamental en tu campaña, no el programa político, no lo que tú quieres para el país, no, el miedo. ¿El miedo a qué? Bueno, el miedo va a ir cambiando. A los radicales, a los independentistas, a los yanquis, ahora mismo pues a que nos quiten los fondos federales. Estaba viendo por estos días en Twitter que el miedo a que quiten la beca Pell si gana la alianza, cosas así, ¿no? Eso Sí, se sigue sí, sí. repitiendo. ¿Y La a quién te división de referías bandos. ahorita cuando hablas de uno que tenía programa? ¿A quién te refieres? Mira, he estado descubriendo en estos días la figura la estoy descubriendo después que terminé de escribir el libro, a Federico de Getó. Estoy impresionada. Tenía un proyecto además de una tolerancia increíble, muy parecido a Hostos. Ambos eran krausistas, creían en la filosofía de Kraus y en el tema de la educación, en el tema de la paz social, en el tema del progreso, creían en las instituciones, en fortalecer las instituciones. Y entonces, pues ese modelo de político estaba en contraparte con el modelo que representaba Muñoz Rivera, y ya todos sabemos quién ganó, ¿no? Y no solo ganó en el modelaje político, sino que también ha moldeado los comportamientos humanos dentro. Miren con qué arrancamos este programa, con los insultos que yo estoy recibiendo por haber escrito un libro de historia, de ultraderecha, gusana, Pero sí que es curioso, pseudohistoriadora. ¿verdad? Sí que es curioso porque después del 98, que me parece que en algún momento debemos de volver al 98, porque el 98 es una fecha significativa, pero después del 98
Muñoz y De Getó toman caminos distintos porque De Getó entonces ingresa al Partido Republicano y se convierte en el primer comisionado residente en Washington, que va a ser una figura que eventualmente pues, Muñoz Rivera va a ostentar. Pero que dentro de ese patriarcado de la patria autonomista, De Getó, de alguna manera se le ha dado el espacio porque uno, y esto yo lo miro, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, lo mencionaste de pasada ahorita, pero cuando hablamos de la cuestión del recuerdo y de la memoria, eh, que tiene mucho que ver con el espacio público en Puerto Rico, las calles, avenidas, plazas, parques, eh, todos, ¿verdad? Salvo bien reciente por una campaña de Airoa Santalí que le dio paso a que se le nombraran edificios o calles con el nombre de Albizu. Todos son nombres de personajes autonomistas, todos. Y podemos hacer el ejercicio de buscar sus biografías y vamos a ver que es así. Claro, ya después de la entrada en el 68 del Partido Nuevo Progresista, vamos a ver que también en los espacios públicos veremos esos nombres, ¿verdad? Esas figuras ilustres del PNP, ¿verdad? Del republicanismo de los 30 o de principios del siglo, pero casi todo todavía sigue dominado, ¿verdad? Por esas figuras del autonomismo y desde toda alguna manera todavía sigue presente, aunque haya tomado, ¿verdad? Unos caminos distintos. No sé, pues Mira, sí, pensando. te escucho, me parece muy buena tu reflexión. Y yo acá escuchándote pienso, la ideologización que todos tenemos hoy en día es producto de esa guerra que yo estoy comentando que comenzó Ujú, en 1897. Nosotros ahora mismo no pensamos a nadie, sino lo ponemos en una encajonado. etiqueta. O Encajonado. es, o es autonomista, o es republicano, o es PNP, o es tal. Y entonces la mera existencia de alguien, que ese es uno de los asuntos que el libro ha causado, yo creo, más impacto, porque es un libro que, claro, si lo quieres buscar lo vas a encontrar, pero no tiene ideología, no hay un dogma ahí. Yo me limito a unos eventos concretos. Entonces, la figura de Vegeto, cuidado con la figura de Vegeto, porque como les decía hace un rato, era krausista, creía en el sistema republicano de gobierno, no en el Partido Republicano de Estados Sí, Unidos, sí, ni correcto. muchísimo menos. Y creía en las instituciones y creía en las libertades. Oye, este hombre está hablando en el siglo XIX de algo impensable, está hablando de los derechos del planeta, Marco, está hablando de los derechos del planeta, está hablando de los derechos de los animales, está hablando de los derechos de los humanos en general, incluyendo mujeres, que sabemos que no tenían ningún derecho en esa época, incluyendo niños y también incluyendo personas esclavizadas, que él vive una buena parte de eso. Entonces, a Federico de Getó lo hemos puesto en el Partido Republicano, lo hemos asociado a las turbas republicanas, lo hemos asociado al primer comisionado residente y por lo tanto al anexionismo, pero no tiene nada que ver con ello, no tiene nada que ver. Hay que mirarlo porque representa ese modelo que yo les estoy hablando, ¿no? De tolerancia, de búsqueda de la armonía, de búsqueda de la paz social. De hecho, para que tengan un ejemplo, Federico de Getó en su testamento donó todo lo que tenía, y que no era poco, todo lo que tenía al pueblo de Puerto Rico, 100 y pico de cuerdas en Aybonito, su quinta Rosacruz, toda su colección de arte, la colección primera que llegó al Museo de Arte de Río Piedra es la de Federico de Getó. Todos sus libros lo donó. Y entonces, ¿cuál es el otro modelo? Bueno, el que tenemos ahora desfilando por el Tribunal Federal, que a cada rato nos muestran que vienen aquí no a dar nada, al contrario, lo que vienen es a recibir. Entonces, es un modelo que no podemos encajonar, que no podemos sencillamente decir, mira, este era republicano o este era anexionista. Sí, militó en el Partido Republicano, pero cuando ese partido se intentó anexionar o unir al Partido Republicano de Estados Unidos, Federico Getó se fue inmediatamente, en 1904, y no volvió nunca más a la política. Y desde ahí, desde la vida civil, fundó la Universidad de Puerto Rico, fue síndico de la universidad, etcétera. Entonces, de igual manera pasa con Muñoz Rivera. Muñoz Rivera no tiene nada que ver con el Partido Popular. El Partido Popular se apropió de esa figura en una clara propaganda de Es su de hijo, construir un ¿no? Es relato un nacional también. Construir un relato, es relato. una narrativa que hueca
acérquense a la narrativa del Muñoz Rivera para que ustedes vean que no tiene contenido, ninguno, que fue un patriota. Ajá, bueno, dame datos de por qué fue un patriota, porque que estuvo 42 veces preso. Habrá jóvenes como ustedes, si yo les digo ahora a ustedes que yo he estado 42 veces preso, ustedes van a pensar que yo soy una delincuente. Pero si decimos que es Muñoz Rivera, estoy jugando con el sesgo cognitivo y la gente piensa que es un patriota que tuvo toda su vida preso, ¿no? Entonces es una narrativa hueca, inventada, fabricada, manufacturada. Ustedes estaban hablando hace poco de la escultura de Muñoz Rivera en el parque. Busquen la escultura del emperador Augusto, la escultura que se llama Augusto de Primaporta. Es este general de los ejércitos con el dedo levantado. Sí. A su izquierda está Venus, ¿no? Porque él decía que él venía, que él era, Augusto decía que él venía de la mismísima Afrodita. Y entonces, ¿qué hace Luis Muñoz Marín? Bueno, pues un poco parecido, ¿no? Yo vengo del gran padre de la patria, Muñoz Rivera, y yo lo sucedo, pero lo supero. Yo soy mejor todavía, mejor que él. Pero Muñoz Rivera, su ideal, de hecho, lo pueden ver en el libro, el primero que pide anexión en este país, el primero es Luis Muñoz Rivera. Por lo tanto, debería ser el primer anexionista. Yo no entiendo por qué el Partido Nuevo Progresista no se apropia de esa figura también. Pero lo hace a traición. Claro, Te quería traicionando preguntar, a todo el mundo. ahora que mencionaste a Degetó, y ese sesgo ideológico que a veces no nos permite ver en justa perspectiva a estos personajes, es que me recordaste a Barbosa. También. Porque Barbosa, pues, para el PNP o para el republicanismo es este súper ser épico, que en cierta medida sí tiene muchas características de una persona épica. Pero entonces la otra parte de él, que la apertura de las cajas mutuales, el cooperativismo, la defensa de los obreros, su defensa de la educación pública, de la que él se benefició y de la que él sabe que tiene resultados, incluso en el Estados Unidos que él ve, nos han entregado a un Barbosa que parecería más, pues, Carlos Romero Barceló, pero es un Mano, personaje muy me atado robaste las palabras. al siglo XIX. Y lo digo por este subrayado que tú has hecho de que creían en el republicanismo, en la idea de una república, de un gobierno republicano. Y ojo, en una monarquía. Ellos lo creían viviendo en una monarquía que todavía los hace ser más valientes, porque que tú y yo creamos ahora en el sistema republicano es fácil. Es un ñame. Eso sí, pero exacto. Que en el siglo XIX, viviendo bajo la corona española, tú te decantes republicano y lo digas, eso es importante. Y además, en el caso de Barbosa, siendo una persona negra. Claro, por eso es que muchos no entienden por qué Barbosa se va por el lado republicano siendo negro, porque sabemos que en Estados Unidos la discriminación ha sido y es un problema, pero es que aquí lo discriminaban más. A Barbosa lo discriminaron más en Puerto Rico que en Estados Unidos. Entonces, yo lo que creo, y estoy convencida de algo que les voy a decir ahora, y esto no estaba convencida cuando terminé de escribir el libro, así que probablemente es la primera vez que lo estoy diciendo. Estoy convencida que a partir de los 60, de los años 60, en Puerto Rico ocurrió un programa, algo grande dirigido a manufacturar la historia, dirigido a cambiar la historia. Y a partir de esos años y no antes, porque tengo libros de Luis Díaz Soler, los mismos libros de Pilar Barbosa, son claros y proveen una documentación irrefutable sobre las verdades de quién era quién. Sin embargo, a partir de los 60 se construyeron estos modelos maniqueos, no, este es el bueno y este es el malo, este es el mío, este es el vendepatria, y son falacias, Pero no es inocente eso, ¿verdad? Claro que porque no. En los 60 tienes a Luis Díaz Soler dentro de la Universidad de Puerto Rico, y tienes a este señor, ahora se me escapa el nombre, que fue diplomático, historiador, Arturo Morales Carrión. Arturo Morales Carrión. Le dieron... Diplomático, agente de la CIA era. Bueno, agente de la CIA, ¿verdad? Pero así esa era la consigna de Claridad. Pero
que fueron los artífices, ¿verdad? De crear el Departamento de Historia en la UPI con todo un proyecto cónsono al Partido Popular Democrático. Por eso es que digo que no es Claro. inocente, era algo bien pensado, ¿verdad? Dentro del Claro. proyecto del nacionalismo cultural. No, Y no me cabe la después menor duda que ahí, fue pensado, orquestado y ejecutado desde las más altas esferas Ujú. institucionales. y ahí Y todo, entonces, ahí, ojo, jóvenes que están estudiando historia y que están trabajando ahora, oye, no podemos seguir haciendo tesis doctorales. Hubo hace poco una tesis doctoral sobre Barbosa, cuya fuente principal es Antonio S. Pedreira, que también es Uy, de... Entonces, no puedes, oye, no puedes, punto. No, si tú vas a hacer algo, pues busca fuentes nuevas, refuta estas otras fuentes si es que las vas a utilizar, pero para decir lo mismo que me dijo Pedreira, pues no me lo digas. Y entonces tampoco me uses al archienemigo de Barbosa como fuente, sin contrastar. O sea, ¿cómo tú vas a usar a Muñoz Rivera como fuente para estudiar a Barbosa? Eso es injusto, o sea, lo seguimos haciendo. Hay trabajos que se hacen únicamente, la única fuente, cuando tú lees todo el libro, la única fuente es La democracia de Muñoz Rivera. Eso está viciado desde el inicio, ¿no? Entonces, no solo fue que se manufacturó la historia, sino que se repitió, por lo tanto es una verdad absoluta y ahora mira cómo duele quitar esa supuesta verdad y entonces parece que también queremos nosotros perpetuar esos errores al continuar con esa misma narrativa. Por eso yo en el jefe decidí muy temprano en la investigación soltar todas las fuentes, casi todas las fuentes secundarias y entonces concentrarme en las fuentes primarias, ¿no? Para no estar tan viciada con la información esta que es falsa de principio a fin. No ¿Qué tan encontré difícil? nada. ¿Ah? Perdóname, es que mencionó fuentes primarias. ¿Qué tan difícil fue conseguir esas fuentes primarias? ¿O fácil? Mira, bueno, no es fácil, esto es un trabajo, como ustedes saben, investigar en los archivos es un trabajo de paciencia, ¿O sí? y sobre todo, ¿qué te digo? De la Lázaro con los microfilm y dale para adelante y dale para atrás. Yo creo que tenemos una tarea con las generaciones que vienen y tenemos que desarmar todo ese andamiaje que se construyó, que se fabricó. Y hay una tarea importante y es urgente, es quitar ideologías, quitar etiquetas y comenzar a mirar a los personajes en su cruda realidad tal como fueron, con sus luces y con sus sombras, sin miedo, ¿no? Yo quisiera que estos ataques a mí ahora y los ataques anteriores a otros colegas no sean como que limitantes, ¿no? Para que los jóvenes empiecen a hablar de cosas que parece que están prohibidas. Entonces, la figura de José de Diego es una de esas figuras también emblemáticas que se las apropió en este caso el Partido Independentista. Si Muñoz Rivera se la apropió el Partido Popular y Barbosa se lo apropió el Partido Nuevo Progresista, pues los independentistas se han apropiado de José de Diego y cuando tú lo miras, te das cuenta que es un personaje muy parecido a Muñoz Rivera. Es un abogado corporativo, es un abogado de las grandes corporaciones, como presidente de la Cámara va a legislar a favor de esas grandes corporaciones. De hecho, Marco, bajo la Cámara de José de Diego, se regaló las mareas, que eso es la que tenemos ahora controversia con toda esa construcción que se ha dado en los manglares, que está ahí cerca de la bahía de Jobos, regaló las mareas a lo que fue la Aguirre Central. Y desecó esos manglares. Así que esa parte del personaje hay que mirarla y hay que traerla desde la argumentación. Yo también y creo que quien guisa ahí, Nieve, perdona que te interrumpa porque me pareció tan interesante ese personaje, no Vais. es ni siquiera, y aquí vemos otra característica que perdura en la política o el partidista hoy, no es ni siquiera beneficiar a una gran figura, al que forjó el partido contigo, a un traductor. O sea, la ambición la ambición de control es tan grande que te lleva a repartir de unas maneras súper absurdas. Claro, pero si tú analizas, por ejemplo, el caso de Tata Charbonnier, tú dices, bueno, la beneficiada es la
recepcionista, pero no, en realidad son Sí, terceras personas sí. que están ahí puestas como hombres de paja, como testaferros, para que se beneficie de verdad quien se está beneficiando. Que en el caso de las mareas, Bahí sirve como intermediario, pero quien se beneficia va a ser los bostonianos de la Aguirre de la Central. central. La gente juega ese juego desde hace tiempo. Y eso debería ser bueno para nosotros hoy en día porque ya deberíamos conocerlo y es ser más Sí. fácil de detectar. Eso Eh, parece que ha En, sido una constante en nuestra política. Que nuestras clases políticas se han conformado con hacer de intermediarios entre ciertas clases dominantes o pudientes en la metrópoli que están básicamente extrayendo recursos de Puerto Rico y ellos se posicionan de tal manera, la clase política local, de tal forma que, bueno, yo también me estoy beneficiando de esta relación parasitaria cuando luego te están chupando la vida a ti también, tú sabes, cuando en claro, realidad quien se beneficia es el extraccionista que ni siquiera tiene que eh, vivir en Puerto Rico todo el año para, ¿me entiendes? Para sacar todo el dinero y para tener ciertos beneficios sobre otros, ¿verdad? Es una cuestión constante en nuestra clase política como intermediario mira, y de unos intereses. por ejemplo, también me dio mucha curiosidad de esa dinámica en que se repite hoy y que la dijo hasta el gobernador que expulsamos, hicimos renunciar. Esa imagen de que Puerto Rico siempre es como una tabla rasa. Hay una parte en el libro cuando tú analizas Estados Unidos, el 93, me corriges la frase, era algo así como Cuba es una buena inversión, Puerto Rico sure profits. así mismo Y era. la otra frase en inglés creo que es así, ¿verdad? Entonces, profit tiene un significado muy diferente a inversión, incluso muy diferente a ganancia. Claro. Es mucho Sí, mayor. Y esa visión de Puerto Rico y todavía de hasta de Cuba mismo, todavía me chocó eso muchísimo porque la dinámica y las retóricas que uno ve, por ejemplo, de los beneficiarios de la Ley 60 en Puerto Rico es esa. Y esas frases se repiten. Es que cuando yo entro y si el edificio huele a meao de gato y hay personas deambulantes viviendo adentro, en ese es el que voy a hacer más dinero. Es decir, que hay claro. una visión de que de Puerto Rico siempre ha estado arrodillado en la ruina Sí, sí. y es una ganancia, banquete total, como fue ¿no? Desde Claro. la metáfora de Sí, Castrozón. pero fíjate, quienes han estado arrodillados son los políticos que Correcto. administran la cosa pública. Porque las ganancias en Puerto Rico fueron seguras. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una élite política que les garantizó esas ganancias, que no puso ningún tipo de pero. Puerto Rico se cambió la moneda cuando todavía no se había firmado el Tratado de París, no había ningún documento legal que siquiera validar aquello. ¿Y cómo lo validan? Bueno, Luis Muñoz Rivera y toda la élite política que estaba al lado de él, ¿no? Igual pasa con la ley de cabotaje, que a mí me parece que es muy importante que hablemos de sus orígenes. La ley de cabotaje que beneficiaba a JP Morgan en exclusividad se da en agosto de 1898 cuando ni siquiera habían empezado las negociaciones del Tratado de París. ¿Quién facilita esto? Bueno, la clase política, que en ese modelaje que estábamos hablando hace un rato, optó por la posición de arrodillarse siempre y ceder y dar para dar la apariencia, mira, yo soy bueno, trátame bien, ¿no? Eso es más o menos el mensaje que siguen diciendo. Y siguen con esas mismas argumentaciones, no, vamos a portarnos bien, vamos a obedecer, para que entonces el amo nos trate con mayor indulgencia, ¿no? Cosa Sí, 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 que sí. nunca ha ocurrido, nunca ha Me ocurrido. impresionó también el nivel de detalle que tú narraste, Nieves, en el sentido de esos años en que Estados Unidos llega, se establece, y aprovecho por lo de JP Morgan, y inician unos comportamientos que habíamos visto cuando Estados Unidos invade otros países u otras regiones, apropiarse de la aduana de inmediato, asegurarse el control de los puertos. En el caso, ¿verdad?, de nuestra modernidad, pues también los aeropuertos. Lo primero que hicieron cuando aterrizaron en Bagdad, en Afganistán es la misma práctica, el tesoro, los ministros de defensa.
y fueron rápidamente, que es lo que tú también señalas, ya había como una predisposición de las personas que vinieron de Estados Unidos y los buitres que vinieron detrás del ejército con banqueros. Los puertos ya estaban ligados de lejos, sabían que Ponce era una tacita de oro. Eh, lo que me chocó es que tu libro también confirma muchas de otras cosas que han salido en artículos, digamos, de Rafa Acevedo, de Mario. El nivel de conocimiento y de inteligencia que tenía Estados Unidos de Puerto Rico era brutal. El nivel de detalle y también, que tú lo narras muy bien, que es algo que nosotros no hemos ponderado. Ahorita que hablamos de esto, de que el independentista y es que Puerto Rico ha tenido una relación con Estados Unidos desde cuando éramos colonia española, una Sí, élite. Tú sí. señalas unos números altísimos de personas que se educaban en Estados Unidos. Habían anuncios para preparar a los estudiantes para irse a Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas forjaron una dinámica bien particular cuando llega la invasión a Puerto Rico, pero en el que se da esa élite que se arrodilla, que cede, y hay un Estados Unidos que ya tiene un wish list bien claro desde el principio que llega. Y que en Cuba, ahorita hablando de lo de Cuba, sí había una burguesía que ya tenía un proyecto político caminando, había tenido guerras por más de 10 años, y también una burguesía que estaba súper establecida en Cuba y tenía negocios fuertísimos. Entonces ellos no, la competencia en Cuba era más ardua, pero en Puerto Rico estaba el campo abierto al tranvía, a los puertos, a los cañaverales, A todo. a todo, al agua, No, pedían todo. O sea, todo, no me hubo recordó un poco también como las hipérboles del otoño del patriarca de García Márquez, cuando se van, que él recrea todo lo de las colonias africanas que enrollan las carreteras, etcétera, y se llevan hasta la tubería de las cañerías. así mismo. Pues Así mismo. Es eso que has escrito, es eso. Y bueno, ahí hubo conspiración incluso hasta del propio gobierno español. Es el gobierno español el que le abre la puerta a Rockefeller en Puerto Rico y le da un contrato corrupto, monopolístico del refinado del petróleo. Se lo da desde 1896, creo, antes de la invasión. Y bueno, pues ya estaban las venas abiertas, ¿no? Estaban las venas abiertas y lo que hacen los nuevos invasores es transitar por ahí. A mí lo que sí yo le adjudico responsabilidad es a la clase política. La clase política tenía un deber moral, un deber legal también de defender lo que se podía defender, que estamos conscientes de que no era todo, Claro. pero un deber de por lo menos, en Cuba, por ejemplo, no pudieron hacer el canje de moneda, nunca, ni en Filipinas tampoco, ocurrió de facto, no pudieron hacerlo tampoco, la ley de cabotaje tuvo efectos prácticos, aquí sí, desde agosto del 98. Y bueno, claro, nuestros bancos empiezan a girar alrededor de los bancos de Estados Unidos desde diciembre de 1898 y de ahí no hay forma de salirse, ¿no? Es como una espiral que te va tirando hacia abajo. Y quien es responsable en ese momento, que también los libros de historia hablan de que el pueblo de Puerto Rico enseguida celebró la llegada del invasor. Oye, no voy a asumir responsabilidad por otras personas, fueron los políticos los que se entregaron. Ponce, el alcalde de Ponce se rindió 4 veces. No espero, no espero, Pues el de oye, ahora nada. tiene que hacer lo mismo. El de ahora que haga lo mismo, que se rinda 4 veces también. Oye, me llamó la atención ese pasaje que tú reseñas de que a él lo arrestan porque está muy cerca Muñoz Rivera, el jefe de las tropas americanas por allá por Asomante. Ese pasaje, yo Eso me también. parece increíble, Yo pero quedé, oye, estamos hablando del primer ministro de un país invadido. Imagínate ahora el de Ucrania, que de momento esté cerca de las tropas rusas, es una cosa. Pues Muñoz Rivera se va en el medio de, todavía las tropas americanas no había, estaban en Coamo, entre Coamo y Aibonito. Estaba a punto de ocurrir ya la batalla de Asomante y primero la batalla de Coamo. Y Muñoz Rivera se va para Barranquita solo, es el primer ministro, se va solo y decide regresar a San Juan por Aibonito.
Y entonces, bueno, lo arresta la Guardia Civil por acercarse demasiado al campamento americano y la censura él mismo prohíbe que se publique, no se sabe nada más, el episodio quedó recogido en el diario del capitán Ángel Rivero y en un pequeño periódico de Humacao, nada más. Eso Y huele a pez claro, de maruca. no Y huele, y en ¿qué? Puerto Rico, con la excepción de Betances desde afuera, absolutamente nadie aquí pedía que a los americanos se les recibieran con armas. Los españoles, hay que hacer todavía una investigación de qué pasó con los españoles, porque si los puertorriqueños, los políticos puertorriqueños estaban divididos, los españoles estaban todavía más Oh, divididos. sí, definitivamente. Y mira, han cometido una cantidad de errores que no pueden ser ni siquiera errores, tiene que ser intencional, digo yo. Imagínate que ellos sabían que iban a invadir por Guánica, el 25 de julio lo sabían. Ustedes vieron la cantidad de periódicos que decían, vamos para Guánica, Sí, vamos día, y ellos reciben cables de las cédulas espías y no envían a Guánica ni un cañón, ni una mina, ni un soldado, nada. Eso es una negligencia, vamos, crasa. Y el otro episodio que a mí me llama la atención es cuando ocurre Yauco, que entra el ejército de Henry a Yauco, un capitán español lo tiene a tiro, está posicionado en una forma estratégica que los americanos no iban a avanzar. Y puedes creer que le dan una orden de última hora de que esas tropas españolas se movieran a pie a Arecibo. diablo. Y claro, no hubo ningún enfrentamiento. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Todos amontonarse en Ay Bonito, en el área de Asomante, y esperar a que pasara el ejército y ahí a ver qué pasaba. Bueno, pues ¿qué pasó? Que llegó el armisticio, no hubo ningún tipo no hubo ningún tipo de resistencia efectiva, a pesar de que éramos una colonia sobre todo militar. Éramos un enclave militar, se suponía que éramos lo último en tecnología, en cuestiones de defensa. Y bueno, pues no sé bien. Hay que analizar también esto, hay que estudiar esa parte del ejército español. Sí, sí. Sí, no, es que Pregunto. recordemos que también Ah, el asunto del 98, ¿verdad? La forma en la que se va la guerra, que es una guerra sobre todo provocada desde Estados Unidos, después del episodio del Maine, donde se creó un consenso en la opinión pública a través de la prensa amarillista de Estados Unidos, para invadir Cuba. Obviamente se desprotegió también en términos militares a Puerto Rico. Y lo segundo, que España no estaba ni siquiera preparado para enfrentarse a una guerra de las dimensiones que era para Estados Unidos. Eso fue un paseo, sobre todo porque quienes vienen a Puerto Rico son veteranos de la guerra civil y también muchos voluntarios, jóvenes, chamaquitos. O sea, que fue un paseo literalmente venir a Puerto Rico por la poca De o la guerra ninguna resistencia civil y de las guerras contra contra los las indios. poblaciones Ujú. indígenas sí, Así es. principalmente las originarias de los poblaciones Estados Unidos. indígenas. Todo, sí. Hay un buen, de hecho, Bueno, los Nelson Miles, periódicos, por ejemplo, exacto, pero los periódicos del momento de Estados Unidos, básicamente, ¿verdad? Que hasta aquí se ve una maquinaria de propaganda increíble, utilizaron la guerra, ¿verdad? Hispano-cubano-americana como el momento perfecto para borrar o meter por debajo de la alfombra todos los disgustos que había sufrido el sur durante el proceso fracasado de reconstrucción luego de la guerra civil, ¿verdad? Que todavía había bien cruda un tipo como de enemistad y de rencor entre esa región del sur de los Estados Unidos con el norte, y cómo los soldados estaban en hermandad y camaradería invadiendo sí. las antiguas colonias de España, ¿verdad? Y de cómo esa guerra sirvió para unificar a hermanos que hace un tiempo se estaban Y con una matando. clara connotación racial sobre Ah, Puerto claro. Rico, ¿verdad? Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Y Pero en yo ese quería hablar. sentido, la proclama de Miles Ajá. y la altisonancia y el discurso retórico también es desde esa mirada de superioridad. Sí. Y en ese sentido también es súper interesante que la mitología de los americanos nace del saque, o sea, desde la proclama de Miles, y uno no se entera de quién era este tipo hasta que creo que fue en los 80 Nieves, que yo recuerdo un artículo de Ivonne Acosta, porque me impresionó el titular, y era Nelson Miles, asesino de indios, en Ajá, claridad.
y ella lo publica en Claridad, y ahí es que también se empieza, ¿no? a desgastar bastante la figura de Miles. También ya había cogido los tutazos de Seba y de todo, Ay, Seba, es genio. que fue una broma que no se cogieron muy en serio. Casi nada. A mí me llama mucho la atención, ahora que ustedes lo mencionan, en la proclama de Miles. Oye, te están invadiendo, te acaban de invadir. ¿Quién le cree a un invasor que te empieza a decir, yo vengo aquí a respetar los derechos, a traer el progreso? ¿Quién se cree eso? Y en Puerto Rico los políticos no solo se lo creyeron, sino que tú lo puedes leer ahora en los libros de historia, como si esa proclama hubiera sido de verdad una intención Real. legítima, era algo que evidenciara que lo cumplieron. No sé por qué le hemos dado importancia a las cosas que no debemos dar. Te están invadiendo, que el enemigo te esté diciendo lo que te esté diciendo, eso no lo puedes tomar por bueno, ¿no? Y no puedes creer que de verdad va a venir un progreso y van a venir derechos civiles. Y en cuanto a la razón de la guerra con España, a los jóvenes acá historiadores, mi teoría va hacia otro lado. Yo me miro más la parte económica, más que cualquier conflicto político o geopolítico. Y yo creo que el origen de todas las invasiones del 98 están en la crisis financiera de Estados Unidos de 1800, que empezó en 1893. O sea que las razones fueron siempre económicas y bueno, los resultados los vemos, ¿no? Que siempre también fueron dirigidos hacia esa parte económica. Con la invasión de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam del 98 se acabó la crisis financiera de Estados Unidos, ¿no? Y es que por primera vez entonces Estados Unidos entra como un centro, como un imperio financiero. Hay una Correcto. No es necesidad de buscar mercados, pero también te dice Cierto. otra cosa importante que va a ser más evidente sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de que es que Estados Unidos ha salido de sus crisis a través de economías de guerra. Eh, también. que eso es una paradoja, ¿verdad? Porque lo vimos también en Vietnam y se vio sobre todo en la invasión que hizo Estados Unidos a Irak y Afganistán, que eventualmente pues explotó otras situaciones, ¿verdad? Internas, que fue la crisis de 2006 a 2008, pero como la economía estadounidense tiene una relación grandísima, ¿verdad? Con lo militar. Sí, A mí me llamó la atención que aparece otra vez en un personaje que yo había conocido ya, y tiene que ver con esto, es Henry Cabot Lodge y todos esos ideólogos que habían en la época, porque cuando nosotros hicimos el documental Vieques en el Espejo de Panamá, él aparece junto a otros personajes como uno de los arquitectos intelectuales del canal, y precisamente también a partir de esa época la Armada de Estados Unidos toma un giro protagónico en precisamente proteger las rutas nuevas del comercio de los Estados Unidos. ujú, Y es que Estados Unidos entonces se empieza a plantear que necesita bases fuera de su territorio recién conquistado también para proteger todos esos intereses. eh, y había una carrera hasta que finalmente Estados Unidos logra hacer el canal de Panamá. Francia fracasó, Inglaterra trató, se hicieron inversiones. Pero a lo que voy es que todo el entramado militar está hecho precisamente, y se demuestra muy bien aquí en el libro, para proteger todos los intereses Claro. económicos. Y los intereses económicos son los que le dicen, y tú lo demuestras muy bien aquí en otros libros también, como con el personaje de Teddy Roosevelt. Bueno, pues agítense, muchachos, vamos para allá. El progreso, la libertad, ¿no? Sí, Entonces, toda la teoría naval de Alfred Thayer Mahan, ¿verdad? Y toda esta Mahan, teoría imperial, que es toda una teoría, un sistema teórico político, está todo dirigido a proteger unas rutas de comercio o adquirir el monopolio de unas rutas de comercio y enriquecer a cabilderos y a gente, ¿verdad? Con intereses bien poderosos dentro de los Estados Unidos. O sea, era como que, no sé, un imperialismo ahí nacido al final del Gilded Age, ¿verdad? De una época que supuestamente era el boom económico e industrial de los Estados Unidos, ¿verdad? Que sí es verdad que hubo una crisis, pero Estados Unidos era como este adolescente que está loco por salir de la casa y ver el mundo, ¿verdad? Comparado con una España ya vieja, decadente y dividida. sí.
Sí, llama la atención la relación de amistad y de familia que había entre todos estos personajes que mencionaron. Henry Cabot Lodge, Roosevelt, Mahan, todos estaban conectados por la Academia Naval por lazos de parentesco o por lazos de amistad. Hacen como un triunvirato imperial, ¿no? Y desde ahí es que se proyecta, yo digo que en los comedores del Metropolitan Club de Washington, ahí es que se va a armar todo eso que ya luego se va a convertir en un imperialismo financiero y un imperialismo político también. Entonces, yo quería hablar, ¿verdad? Quizás, no sé cuánto tiempo tengamos, pero como último segmento, precisamente el rol de Muñoz Rivera luego de la invasión. Que nuevamente se dedicó a aparentemente no proteger los intereses del pueblo puertorriqueño que en un momento él decía defender y ser el campeón de. Sí, no, oye, ¿sabes qué se han dicho? Que Muñoz Rivera, bueno, nadie puede decir que defendió al pueblo puertorriqueño porque no hay hechos, ¿no? Pero lo que se ha dedicado a la historiografía es a decir que no lo hizo porque no sabía inglés o que no lo hizo porque se creyó la proclama de Miles. Bueno, pues ¿qué realmente sí hizo? Una de las cosas que yo me detuve en el libro fue a irme mes por mes porque me di cuenta que nunca se había historiado esos meses entre 25 de julio del 98, que ocurre la invasión por Guánica, y el 18 de octubre, que es cuando se inaugura el gobierno militar. ¿Qué pasó entre julio y octubre? Pues ahí pasó todo. Muñoz Rivera, que ya sabemos que la Guardia Civil lo apresa por acercarse demasiado al campamento invasor, al otro día prácticamente su periódico La Democracia, Ponce ocupado por los militares estadounidenses, lo convierte en un periódico en inglés que se llamaba El Correo de Puerto Rico, y es la misma democracia, o sea, él retira la democracia del aire y coloca este periódico en inglés, alabando al invasor, poniendo el himno, la bandera, ya está moldeando a la opinión pública, ¿no? Inmediatamente, su gobierno, él es el primer ministro, es el presidente del gabinete autonómico todavía, que está todavía en plenas funciones, se dedican a desangrar las finanzas del país, eso es importante. El país entró en la invasión con 2.5 millones de superávit en la bóveda de Hacienda. Cuando llegó octubre no quedaban centavos. Así que se dilapidó, se robaron todo el dinero, incluyendo el fondo de pensiones, incluyendo el fondo general, etcétera. Nieves, ¿tú has hecho, o se puede hacer un ejercicio de cuánto, es que no lo recuerdo, cuánto sería eso ahora aproximadamente en dinero? Sí, yo lo Ah, con el hice. Inflation Calculator. Sí, ahí mismo. Eh. Unos cuantos millones, yo creo que yo lo puse en el libro, usualmente lo pongo o a pie de página o ahí mismo al lado. Yo recuerdo que creo que sí, que tú hiciste. 2 millones, un montón, y además, Sí. bueno, y la otra cosa es que Cuba cogió prestado una deuda a Puerto Rico de 2 millones. Muñoz Rivera y el gobierno eran quienes debieron haber reclamado que se pagara ese préstamo, no se pagó. Esa fue la que se fue para la guerra de Cuba, el Para la dinero. guerra de Cuba en calidad de préstamo y había que devolverlo. Sí, unos cuantos millones, nos vendría muy bien ahora, de verdad que Hay otra narración que tú haces que todavía se repite, me pareció súper cruel, las pensiones de los maestros que terminan en un banco. terminan en el banco privado del secretario de Hacienda, ¿ok? ¿Te suena familiar eso? Ay, Dios. Claro. Y ya Claro, estamos entrando en corrupción, que es uno de los temas también. Sí. claro, Ese es el gran tema. este es el modelo que se instauró. Pues Muñoz Rivera, ¿qué hace además? Bueno, instaura ese modelo del que estábamos hablando, que es: yo me voy a portar bien, yo voy a ser sumiso, yo voy a hacer lo que el amo nuevo me diga para que me trate bien. ¿Y qué hace Muñoz Rivera? Implosiona el partido, ese mismo partido que él se había fusionado, que buscó toda aquella pelea entre los autonomistas, pues lo implosionó, lo elimina, lo saca del aire. ¿Para qué? Para facilitarle la tarea al invasor. ¿Qué hace después Muñoz Rivera? Renuncia a sus puestos.
¿cómo es posible que sin haber firmado un tratado internacional, aquí se instaure un gobierno militar? ¿Dónde estaba la legitimidad de ese gobierno? No estaba avalado por el Ninguna. derecho internacional, no estaba avalado por la Constitución de Estados Unidos. Recuerden, eso también es importante. ¿Quién legitima ese gobierno militar del 18 de octubre de 1898? Muñoz Rivera. Muñoz Rivera. Muñoz Rivera y su gabinete. ¿Por qué? Porque renunció a los puestos que había sido electo en unas elecciones fraudulentas, pero unas elecciones. Entonces tú podrías decir, yo estoy aquí electo democráticamente, por lo tanto mi posición subsiste a una invasión, ¿no? Mi cargo público. Pues ¿qué hizo Muñoz Rivera? Pues nos quitó ese argumento y él mismo renunció. ¿Para qué? Para que lo volvieran a nombrar. Esto es importante porque entonces, luego de que se instaura el gobierno militar, vuelven a nombrar a Muñoz Rivera en el mismo cargo que estaba antes, pero han ocurrido unos pasos previos. Muñoz Rivera tuvo que jurar a la Constitución de Estados Unidos y anteriormente había jurado a la corona española, ¿no? Entonces, el gobierno autonómico no sobrevivió a la invasión, pero fue porque fue fuego amigo, ¿no? Fue un fuego interno, una implosión interna. Eso es daño autoinfligido. Exactamente. Y entonces, a través de eso es que ellos, Julián Blanco, Cayetano Colitoste, todos los que estaban alrededor, José López Hernández, Salvador Carbonell, todas esas personas son los que legitiman un gobierno que de su faz es ilegítimo y es inconstitucional, ¿no? Todavía van a pasar unos cuantos años en los que el Tribunal Supremo valide esa teoría de ocupación constitucional. Así que Muñoz Rivera lo que se dedicó fue a ¿qué? A allanarle el camino a los invasores rapidísimo, no hubo transición, no hubo ni siquiera resistencia, reflexión, no hubo negociación tampoco, no hubo ninguna negociación. Oye, por lo menos no me cambien la moneda ahora, vamos a esperar un poco, o vamos a proteger a las ciudades se quedaron desprotegidas. Vivir en esos meses en Puerto Rico debió haber sido, imagínate, porque toda la Guardia Civil sale corriendo, todo. Picó documenta muy bien lo de las partidas Pico, sediciosas en Pico. esa época. Oye, y yo introduzco ahí algo que no lo desarrollé porque no lo podía desarrollar todo, pero Julián Blanco, después que termina peleándose con Muñoz Rivera, Julián Blanco adjudica responsabilidad al propio gabinete autonómico porque durante esos meses, entre julio y octubre del 98, liberaron a los presos de las prisiones, sacaron a miles de personas de las prisiones y él dice, Julián Blanco, que esa cantidad de que entre ellos habrá personas honradas que estaban ahí injustamente, pero también había delincuentes, que esos delincuentes son los que van a formar parte entonces de esas partidas de tiznado. Eso merece que lo miremos, porque sí puede ser un elemento que haya aumentado la violencia. En unas ciudades desprotegidas se fue la guardia, se fueron los funcionarios de prisiones, se fueron los jueces, se fueron los alcaldes, y encima tiras a delincuentes a la calle, pues bueno, tienes ahí el caldo de cultivo perfecto para lo que pasó. También me impresionó mucho, Nieves, el detalle que tú narras de las horas del bombardeo a San Juan y unos detalles que uno no había visualizado. Las bombas que llegan hasta la Hacienda San Patricio, cosas caen por allá por donde viene Barbosa en el bote tratando de cruzar a ayudar a los que están heridos mientras el otro no se sabía dónde estaba. Y me llama la atención esa imagen, se me quedó en la cabeza de lo que ahora sería la avenida Muñoz Rivera, frente a lo que ahora es el casino, esa línea de gente huyendo despavorida, que Ubarri puso los tranvías gratis. O sea, estamos hablando de eso, es una ciudad en caos, en un caos total en una desesperanza. Lo abono porque a lo que tú decías ahorita de cómo la clase política dejó totalmente desprotegida al país, a un nivel de que, bueno, hasta Ubarri dio los tranvías gratis. O sea, uno de los que era un Chiqui Drácula de la película de otras épocas se entendió y abrió los tranvías. Y esta gente ni eso hizo, nada. Sí. Yo me detuve mucho en el bombardeo, que hay quien dirá, bueno, esto tampoco era tan necesario, tanto
detalle del bombardeo, pero es que a mí me llamó igual la atención que a ti, ¿no? Inmediatamente del bombardeo, ¿tú te imaginas vivir en el viejo San Juan, que sabemos que es pequeño, que son calles estrechas y que de momento empiecen a caer bombas? O sea, cayeron más de 500 proyectiles, eso tuvo que haber sido, vamos, terrorífico para las personas que vivían ahí. A mí me llamó mucho la atención, porque inmediatamente después de ese bombardeo, Muñoz Rivera empieza una campaña para que se reunieran las cámaras insulares y para que lo nombraran a él primer ministro. Entonces, para que se nombrara ese gabinete en el que él fuera el presidente, claro, tú no puedes exagerar, tú no puedes decir que estamos en guerra, no puedes decir que estamos en peligro, ¿no? Y él se dedica una y otra vez a través de su propaganda a minimizar los estragos del bombardeo, a decir, no, ya pasó, o ya se probaron las defensas, o mira, ganamos porque se fueron, aquí no va a pasar nada más, se rindieron, nosotros somos superiores. Y claro, bueno, en esa confianza, que además era infundada, pues, pues ocurre lo que ocurre luego, ¿no? Con la invasión. A mí me parece importante que recordemos a los muertos del bombardeo, a los heridos, que recordemos además que 2 días antes la portada del Boston Globe anunciaba el bombardeo y que el día del bombardeo que comenzó Eso a mí me impresionó tanto, que ¿Viste estaban la anunciando portada? el bombardeo, tanto por el norte como por el sur, y no desalojaron. No Nadie desalojaron, hizo... pero Muñoz Rivera no estaba en su casa. Y en la ¿Y casa quién de controlaba los telégrafos? él era el ministro, en ese momento, Muñoz Rivera era el ministro de Gracia, Justicia y Gobernación. Y José Hernández López tenía el control del telégrafo, pero y las denuncias constantes de Barbosa y del otro bando era de que tenían controlado el telégrafo desde muchísimo tiempo antes, desde por lo menos marzo. Y el capitán Ángel Rivero en su diario dice que a pesar de que había censura por la guerra, pero desde los militares le entregaban diariamente partes a los periodistas. Y Muñoz Rivera también mantuvo ese dominio sobre los periódicos. Entonces no estaba no estaba Herminio Díaz Navarro en su casa, que también cayó una bomba en su casa, y no estaba Muñoz Rivera y nunca explicaron dónde estaba. Era un jueves a las 5 de la mañana. No estaba ni él ni su familia, rarísimo. Ni apareció durante todo el día del bombardeo. Él es el ministro de Justicia. ¿Quién más tenía que estar ahí al frente del país? Y no dio explicaciones, y en su contraparte Barbosa, pues está en Bayamón y se monta en un botecito y cruza la bahía cayéndole proyectiles por todos lados. Yo creo que el bombardeo de San Juan merece que lo miremos. Me encantaría un tour de Puerto Rico Historic Building o algo así, por Sí, todos los lugares, ¿verdad? Por Sería todos los lugares interesante. donde... llamamos al eh, urbanista que organice un tour. ajá. Estaría brutal, brutal. De hecho, hay un compañero, he cogido unas cuantas clases con un compañero español llamado Manuel Minero, que trabajó un tiempo en el Museo del Mar, y o sea, tiene un vasto conocimiento naval sobre español, digo, sobre los barcos españoles, la guerra del 98, qué barcos utilizaron estos versus los otros, las tácticas de guerra. Bueno, una cosa increíble, que estaría chévere que se hiciera un equipito y se organizara. Y sí, nos fuéramos por todo San Juan buscando. A mí también me gustaría ver una recreación del tiroteo que hubo en la casa de Muñoz Rivera, en la calle Fortaleza. Ahora mismo hay un negocio que vende cositas de artesanía. Está justo en la parte de atrás de Marshall. Sí. Ok. Te queda justo frente a la casa. ¿Usted imagina un tiroteo de acera a acera, con lo estrecho que son las aceras ahí, en que se intercambian como 200 balas, que dura 2 horas y media en el medio de la noche del viejo San Juan? Esto, esto es para pelo, ¿no? Esto ocurrió en 1900, desde la casa de Muñoz Rivera. Había como 80 hombres ahí apertrechados disparando, disparó la policía, disparó por todos lados. Sí, sí. Puerto Rico ha tenido sus par de escenas así al estilo, incluso con las turbas republicanas y eso, al estilo Gangas de Nueva York, Gangs of New York, ¿verdad? De gente Y, dándose palos en la calle y derrames de sangre y todo este Película de tipo de Tarantino, cosas. total, pero me Tarantino. estuvo súper gracioso porque cuando Nieves hace esa recreación, parecen como los Stormtroopers. Se tiran con Sí, todo, pero nadie muere.
Sí, Es sí, sí, sí. Todo el increíble. mundo falla. Están Tienen una tirándose puntería para los pies. malísima. Se tiran a los pies, nadie Yo muere. también, a mí eso me llama la atención porque se dispara y de hecho viene un perito en balística, el capitán Ángel Rivero, y demuestra la cantidad de disparos que salieron de ahí, impresionante. Y no hay un solo herido, nadie. Increíble. Son como Y los de Star Wars. el duelo de Ángel, del periodista Mariano Abril con Ángel Rivero, Sí. que también lo describo en el libro, y voy, estaban a 20 pasos de distancia, se disparan directamente más de 20 tiros y no, ni un rasguño. Es una sociedad violenta. Oye, que cuando nos digan que la juventud es violenta, es que venimos de una historia muy violenta. Bueno, el coloniaje es violento en sí mismo. El Correcto. color es violento, pero estas cosas de honor y de que si me dijiste tal cosa, pues te tengo que agarrar a duelo, eh, que ocurrió hasta principios del siglo XX, o sea, no fue solamente el siglo XIX. Sí. Así que hay que mirar todos esos escenarios, ¿no? Quiénes están envueltos, cómo se comportan. Es que era la versión antigua de nos vemos en el parking, como el duelo de Muñoz Eh, Rivera y Vicente Albas Capó, y tú sabes, a espadazo ajá, limpio o a tiro ah, limpio. Muñoz no sabía manejar la espada, pero aún así va. Ah, Yo, claro. yo, Qué bien. Por mis cojones. yo a veces me los imagino la noche sin dormir, muertos de miedo, pero de todas maneras, sí. Increíble. Gente, vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Ok. Nieve, ¿qué es lo próximo? ¿Quién vamos a destruir? Mentira. Pero ¿qué es lo próximo que Oye, estás investigando? O sea, ¿es algo dirigido pues más o menos a... esta investigación empezó, en realidad empecé de atrás para adelante, empecé en 1917 con la ley Jones Ajá, y llegué hasta este que está acá ahora, ¿no? Entonces, lo próximo es que además este libro, mi intención original solamente era posicionar a todos los personajes en el tablero del Monopolio para entonces en el próximo libro ponerlos a actuar, ¿no? La ley Fora, perfecto. la ley, la Guánica Central, la Aguirre Central, etcétera, los casos insulares, y para ahí es que voy, para ese periodo de 1900-1901. Y es perfecto, ¿verdad? Porque es clave entender qué estaban haciendo cada una de las organizaciones políticas pre-invasión, post-invasión, qué era lo que ideológicamente se estaba discutiendo en la política del país y cómo visualizaba cada uno de las facciones el futuro de Puerto Rico, si alguno, ¿verdad? Y con este nuevo jugador en el tablero imperial, que son los Estados Unidos. Para mí, esa primera sección del libro, además del análisis psicológico que se le hace a Muñoz Rivera, es súper importante entender qué estaba sucediendo en Puerto Rico políticamente a finales de ese siglo XIX. Sí, yo también lo creo. Muy bien, qué bueno que lo hayas visto, sí. Súper, súper Muchachos, ¿algún otro pertinente. comentario, alguna otra pregunta para ir cerrando? Y por si acaso, no soy de ultraderecha, no soy de, no ¿No eres una soy, gente disociadora cubana de no soy ultraderecha? pero sí soy cubana, a mucha honra. Bueno, Nieves, te sí. quería preguntar porque me estuvo curioso ese análisis psicológico de las especialidades que hiciste cuando estudiaste historia. ¿Tomaste algunas otras de psicología, antropología? No, ¿O porque fíjate. tienes un interés por el autoritarismo también de estudiarlo? Tengo interés, sí, a nivel personal he tenido encuentros cercanos con esa triada oscura, los narcisistas, y entonces pues he investigado muchísimo sobre el tema. Yo creo también que los historiadores tenemos que tenemos que tener una caja de herramientas múltiple. No, tenemos que tener marcos, modelos de pensamiento diversos para poder entonces encajar esos eventos que estamos encontrando o esos documentos que estamos encontrando y poder interpretarlos. Y para mí, claro, a mí me interesa el tema de la psicología. De hecho, en algún momento he pensado estudiar psicología. Yo misma, pues claro, cada vez que las cosas van un poco complicadas, pues a donde voy es a
una psicóloga. Y yo creo que yo estaba tratando de entender por qué ese afán tan evidente de Muñoz Rivera de llegar al poder y de mantener el poder, por qué ese apuro, cómo atropellas, cómo traicionas a los amigos. Entonces, ¿cómo tú te explicas eso? Tú tienes que tener algún tipo de modelo para encajar esas acciones y quien me lo va a dar es la psicología. Así que me fui a Iñaki Piñuel, que es un experto, yo creo que es el mejor experto ahora vivo a nivel mundial en esta triada oscura, y a otros autores que han investigado el poder directamente asociado con los problemas, con los papás, sobre todo los hombres con sus papás, y ahí entonces encontré esas explicaciones, a mí me parecen válidas. Yo creo que en lugar de estarnos vendiendo candidatos ahora mismo a la gobernación o a cualquier política, que también son manufacturados, ¿no? A mí me gusta Totalmente. a mí me gustaría saber, oye, Ricky, a mí me hubiera gustado saber esos conflictos que tenía Ricky con sus papás, que se lo permitían todo, que era una especie de niño emperador, que nunca rindió cuentas por nada, que todo se le permitió. Y tú dices, bueno, si yo hubiera sabido esto, a lo mejor probablemente la mitad de la población no hubiera votado por él, ¿no? Correcto. Así que esas informaciones son válidas, y yo creo que es válido que los historiadores tengan en su caja de herramientas también esta ciencia social de la psicología, igual que un poco de economía. A mí me cuesta mucho hasta cuadrar mi propia chequera, pero tuve que meterme en asuntos económicos para poder entender todo el engranaje. Así que bueno, nada, abrir un poco también a diferentes modelos y ampliar la caja de herramientas del historiador. Y en un momento en el que los autoritarismos populistas, ¿verdad? Que se habla sobre populismo en el libro como herramienta de ostentar el poder, ¿verdad? De llegar al poder. Los autoritarismos están haciendo un comeback súper brutal ante una crisis de nuestros sistemas políticos a nivel mundial. Cada vez más es como si hubiera gente que sintiera un tipo de atracción por el autoritarismo o por lo menos por la apariencia de ser autoritario o discursos autoritarios. Creo que no sé, este tipo de reseñas sobre personajes históricos que han tenido esos rasgos precisamente narcisistas son sumamente importantes porque en el caso de Muñoz Rivera también, y veo paralelos, sorry, va a sonar bien charro, pero veo paralelos con personas como Javier Milei, que en Argentina, que son como personajes manufacturados por medios de comunicación con cierto estilo así medio bombastic, tú sabes, que llama la atención, etcétera. Claro, no estoy diciendo que Milei como tal es un autoritario, pero sí tiene ese tipo de populismo de yo soy el papá de todos ustedes, Bueno, ¿entiendes? y que si uno hace el análisis psicológico como hizo Nieve con la figura de Muñoz Rivera, va a encontrar que Milei es una persona que tiene unos problemas serios. Sí, sí, me Hay parece unas mucho. Yo creo situaciones que sí. familiares sucediendo ahí también, sí. Sí. Hay varios artículos de prensa, de periódico, no de libros, pero sí que conectan a casi todos los presidentes de Estados Unidos con problemas con sus papás. Kennedy, Clinton, Bush. Interesante. Y entonces tú vas a ver cómo, y la pregunta que yo me hago, todavía me la hago, ¿no? ¿Cuál es esa relación con el poder? ¿Por qué estos personajes buscan el poder, ¿no? ¿Por qué hay tantos narcisistas en la política? Eh, y claro, Chacho. estamos viendo unos personajes paradigmáticos, pero hay otros que a lo mejor más bajitos y sin menos bombo, pero también tienen las mismas características, ¿no? O sea, tú Sí. ves que en vez de hablar de programas de gobierno, pues todo se centra en su propia figura y mira qué lindo, en mi foto y con el perrito, con la novia. Y bueno, y por ahí el objetivo de estos libros es educar a la ciudadanía, ¿no? Tener unos ciudadanos más activos, que podamos tomarnos decisiones más inteligentes en las urnas y podamos entonces fortalecer la democracia y además construir un proyecto de país diferente que el que nos han dejado. Así que hay que mirarlo. A mí me interesa saber estos asuntos de infancia de los políticos, me interesa saber sus aspiraciones, sus contradicciones.
Sí. Ahí es bien interesante que también cuando ustedes hablan, y con eso cierro un poquito lo de Milei, y es que ante la ausencia, y esto sí se parece a Muñoz Rivera, ante la ausencia de una cultura política sólida y de unas ideas claras, la rimbombancia y el discurso y el boato y la exageración toma la prominencia porque detrás no hay absolutamente nada, no hay contenido. Es como lo de Javier Milei, por ejemplo, anarcocapitalista, es como también una acción como la que hizo Muñoz Rivera, de quitarle el nombre autonomista y que no fuera ni autonomista, ni liberal, ni nada, ni lo otro, porque en última instancia es él. Claro, Es toda la andamiaje en instrumentación de su poder. sí. Igual parece que este individuo lleva algo parecido porque en las primeras semanas de gobierno ya, como Muñoz Rivera ha echado para atrás, ya Echó no va para a atrás, dolarizar puso la ese carro en economía, reversa, no papá, hay y peló chavo, goma. y lo que diga el FMI es lo que es. Así que ajustense. Claro, ¿y cuántos ejemplos parecidos tenemos acá en Puerto Rico? Y lo que hay que saber es que esto se paga caro, se Sí. paga caro. Nosotros estamos ahora mismo en una deuda altísima y va a seguir creciendo, porque ¿cuántos no dijeron en la campaña que la deuda no se podía pagar o había que auditarla y cuando llegan al poder, ¿qué hacen? Se someten al control financiero y vamos a pagarla y vamos a pagar a los bonistas primero, ¿no? Y al final nosotros somos los que pagamos las consecuencias, nosotros, los hijos y los nietos que van a tener que pagar todas estas deudas. Por eso es que es tan importante que podamos entonces empezar a detectar a estas personalidades, porque son los que van a tomar decisiones importantes en el país, y entonces ver cómo se puede ir sacando de la política. Está difícil porque estamos rodeados, pero, Y en pero una sociedad hipermediatizada que el estruendo y la fuerza o Sí, la sí. proyección de fuerza es lo que prima. la división en bandos, el que yo soy el que tengo la razón y tú estás equivocado, somos enemigos, no somos oponentes legítimos en la política, porque la democracia nosotros queremos que haya oposición, pero no, aquí no hay oposición, aquí hay enemigos. Y entonces si tú estás a favor de aquel, pues te conviertes también en un enemigo, nosotros mismos no hablamos entre nosotros, escuchándonos, no ese debate de ideas, sino que hay insultos y bueno, pues ahí seguiremos dándole la vuelta como el hámster ahí en la jaula hasta que Sí, en la rueda. a pensar diferente, ¿no? Y por ejemplo, este libro como El Jefe, que yo sé que pues ideológicamente a mucha gente no le gusta, pero el ejercicio de verdad, de honestidad intelectual es leer, acercarte incluso a las cosas con las que tú no estás de acuerdo, para entonces poder empezar el debate de ideas, pero no, desde el saque lo que hacemos es que lo eliminamos y bueno, pues nos quedamos siempre igual. Triste el asunto. Bueno, Nieve de Los Ángeles Vázquez, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Guaronext, ¿ibas a decir algo? No, no, simplemente un anuncio, ¿verdad? Oh, Recordarle a sí. las personas que nos están escuchando que están todos y todas invitadas para Punk por Palestina, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 23 de diciembre en el Club 77, donde van a estar nuestros amigos de La Plaga, Psicotrópicas y Jauría, puro punk, y todo lo que se recaude va para Palestina, así que están invitados. Cáiganle allí, yo voy para allá a ver la plaga. La plaga le mete en vivo. Vamos. Le mete súper en vivo. Marco, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde conseguimos tus proyectos? Pues mira, el proyecto Marea Ecologista está en todas las plataformas, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Marea Ecologista. El portal es mareaecologista.com. Está también el podcast ahora en todas las plataformas, Spotify, Google Podcast, etcétera, todos los que iHeartRadio, Amazon. A mí me consiguen en las redes sociales, aunque ya yo no estoy activo, pero si me quieren ahí insultarme o tirarme un elogio, es Marcos Pérez Ram en Twitter y Marcos Pérez Ramírez también. Pueden encontrarlo en Facebook e Instagram. Nieve, ¿dónde la gente la puede conseguir? A mí
Sí, Pues bueno, el libro está en todas las librerías, está en Amazon también, y tengo una página web que estoy tratando de construir ahí poner ahí todos mis trabajos, sí, nievedelosangeles.com. excelente. Y También, ahí también de comunicarse. Ajá. perfecto. También, si no me equivoco, pueden comprar el libro de Nieve de Los Ángeles a través de uno de nuestros auspiciadores, Sí, libro787.com, donde está lo mejor de la literatura puertorriqueña y libros en español. Recuerda que si utilizas el código plan de contingencia vas a obtener el shipping gratis en tu primera orden. Así que vayan a Libro 787 ahora mismo y compren El Jefe para aprender de política puertorriqueña siglo XIX, sobre la invasión americana, y vamos a desmontar los ídolos. Y el poder financiero americano también. Exacto, ¿Te el poder olvidas? financiero americano. Y vamos a desmontar esos ídolos, señores. Y como dice la profesora Nieves de Los Ángeles Vázquez al principio de su libro, tenemos que, como país, colectivamente, tenemos que ir al psicólogo, necesitamos terapia. Necesitamos mirarnos en el espejo. Y a veces mirarnos en el espejo es desagradable porque ahí uno descubre que uno tiene unas cosas que uno dice, caramba, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, por último, si lo que no estás haciendo es bañándote, necesitas visitar jaboneradongato.com, donde puedes conseguir los jabones más ricos. Son unos jabones que huelen tan y tan y tan bien que te dan ganas hasta de comértelos, no te los comas. Hechos por manos puertorriqueñas con ingredientes totalmente naturales. Si no me equivoco, hay unos especiales de Navidad con unos sabores así medio de gingerbread cookie. Digo eso justo después de decir que no te los comas, pero bueno, no me hago responsable. Jabonera Don Ya Gato, le diste hambre a la váyase gente. a bañar. Jaboneradongato.com, corillo. Nieves, gracias por estar con nosotros. Marco, gracias por decir que sí. Bien gung-ho. Claro que Esto fue yes. una hora antes. Sí, exacto. ¿Quién Así hace la mero. gestión? ¿Yo llamo a Nieve o la llamas tú? Como que No, yo ya la yo la llamé, así llamé que... hoy. ¿Cómo? Ah, Wow. bueno, corillo, muchísimas gracias y con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Es más fácil el fin del mundo imaginar que pensar que la sociedad puede cambiar. Después de tanta derrota tras derrota, ya es costumbre no pensar otra cosa. Invasión extraterrestre, ataque de zombies, otro meteorito, venganza de los Solo me gusta lo que me es familiar, ya convencido que nada podrá mejorar. La cultura no genera cosas nuevas, la nostalgia que tomas te envenena. Arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo arde. Trae tus malvaviscos, trae tus malvaviscos, 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 tus malvaviscos. Arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo arde, arde mundo Esta debe ser nuestra respuesta a obsesionados por escenarios apocalípticos. Un otro fin del mundo es posible.